La idea de hoy es explorar un poco, solo un poco, porque en virtud del tiempo también no se puede abarcar todos los tópicos que quisiera, pero explorar un poco cómo el advenimiento del IoT ha servido para facilitar el monitoreo de centros de datos o data centers. Estos dispositivos que ahora se han vuelto baratos, por decirlo de algún modo, antes eran eh, muy caros, ¿no? Y difíciles de conseguir y toda una tecnología muchas veces propietaria que nos impedía hacer un deployment eh, rápido y efectivo de la solución o de una solución para monitorear un data center. Entonces, bueno, antes que nada, nuestra solución, no voy a hablar mucho ahorita de esto, eh, para avanzar, nosotros construimos tarjetas electrónicas y software, estamos en Ecuador. Esta es una de nuestras tarjetas, es la tarjeta más chiquita, Ubox Node, y cumple la función de ser un nodo IoT. Con esto podemos hacer muchas cosas, ya veremos un poco más adelante eh, de qué se trata. Y bueno, esta es la tarjeta base, sobre eso se colocan módulos que permiten expandir su funcionalidad. Tiene algunas características muy interesantes que la diferencian de la oferta genérica, es decir, Arduino o Raspberry Pi. Esta es una tarjeta hecha eh, para el sector industrial. Entonces, bueno, voy a avanzar. Estos son algunos de los módulos. También voy a avanzar un poco rápido que disponemos para las tarjetas Ubox. Y bueno, un par de fotos nada más de entrenamientos y de reconocimientos. Esto fue justo antes de cerrar los aeropuertos en pandemia. Ganamos un premio en los Estados Unidos a un producto. Bueno, aquí vemos un demo básicamente que mostramos en la feria de nuestro producto monitoreando algunos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí entrando en materia, la realidad del data center y del monitoreo y de qué monitorear es que muchas veces pensamos que tener a nuestro data center monitoreado es tener alguna suerte de sistema de monitoreo externo que esté monitoreando la red. Básicamente todo lo que se nos ha ocurrido hasta ahora en muchos data centers, obviamente no en todos, es monitorear parámetros de red. Si los servidores responden a un ping, algunos usan Savix, otros usan otra suerte de herramienta. Hace muchos años usábamos el famoso MRTG, hace mucho tiempo, simplemente para saber latencia o saber otros parámetros de red. Sin embargo, el monitoreo se quedaba ahí, es decir, en la red. Con eso, si bien podíamos monitorear si un servidor se caía, no podíamos hacer ningún tipo de mantenimiento preventivo ni predictivo tampoco de la infraestructura del data center. Tampoco podíamos estar un poco sobre la jugada, es decir, sabiendo qué problemas se pueden suscitar. Básicamente era enterarse cuando la situación ya estaba en su peor momento, es decir, una pérdida de disponibilidad. Y la disponibilidad del servidor a Internet no siempre tiene que ver con el enlace. Si bien ese es el último síntoma, hay otros síntomas que aparecen antes. Y la mayoría de los problemas de disponibilidad, como vemos aquí, no tienen que ver con la conectividad, sino con factores físicos. Este es un estudio, ahí pongo la fuente siempre, de las causas de esta falta de disponibilidad. Entonces, nos vamos a centrar un poco en las barritas verdes, porque son la fecha más reciente de este estudio. Vamos a ver otro más reciente aún. eh, donde se ve que, bueno, hay muchas fallas que tienen que ver con el suministro eléctrico, como falla del sistema de UPS. Entonces aquí vemos que esto ha llegado al 25%. Vemos también ataques, básicamente de negación de servicio, 22%. Se está volviendo esto también cada vez más común.
Errores humanos, 22%, alguien se tropezó, alguien conectó el cable donde no debía, cosas así. También alguien ejecutó un comando, que es muy común, que no debía por falta de experiencia o por simplemente no seguir las políticas. Alguien decidió hacer cosas usando el comando de administrador en lugar de utilizar un usuario del sistema. Son cosas que pasan, ¿no? Y que debemos minimizar. Vemos problemas de agua, de calor y de sistemas de aire acondicionados. Eso significa room air conditioning. Vemos también problemas relacionados con el clima, incluidos ahí problemas relacionados con puesta a tierra, porque de repente nos cae un rayo y se queman equipos, ¿no? Eso ha pasado y de repente alguien dice, bueno, cayó un rayo en la antena que está afuera, pero a través del cable de la antena se metió el alto voltaje al switch y del switch inundó la red eléctrica y se quemaron el 10% de los servidores. Es algo que puede suceder. Fallas en el generador, que es como que el último intento de tener disponibilidad eléctrica. Cuando falla el UPS, luego falla el generador, pues bueno, no hay mucho que hacer. También tenemos equipo IT, que puede ser también switches, también fallan. Sin embargo, no es lo más importante ahora, ¿no? Este es otro estudio publicado por Uptime Institute, que también dejo el URL siempre para que lo puedan revisar más al detalle. Y vemos que una gran parte del pastel, según ellos, es el suministro eléctrico, y lo que dice aquí Power, ¿no? Este estudio es 2020. Los estudios entre sí difieren ligeramente porque, bueno, se basan en encuestas. El estudio A entrevista a 100 empresas del sector, las más grandes. El estudio B, probablemente las mismas o un poquito diferente, o con otros funcionarios, o con una data que puede tender a, a desviarse del anterior, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos que más o menos tenemos un pastel, eh, eh, vamos a decir, lo que guarda cierta concordancia con el anterior, donde vemos que los problemas de red son el 17%, no son el 100%, como usualmente podríamos pensar en base a lo actualmente monitoreado. Vemos también otras causas como cooling, que esto es importante, sistemas de enfriamiento y sistemas de fuego, ¿no? Que vamos a explicar un poco más adelante cómo mitigar esta situación. Bueno, este tipo de parámetros físicos, hay muchísimos, se pueden monitorear en un data center. Si bien es cierto, son muchos, más de los que están aquí mencionados, no podemos o no podremos explicar todos ahora por el corto tiempo del webinar, ¿no? Por el limitado tiempo del webinar. Entonces vamos a solo explicar uno o dos de ellos, pero podemos monitorear la calidad de energía, que es algo de lo cual existen incluso estudios. Por aquí tengo unos papers que les voy a compartir la ruta donde pueden acceder a ellos para que lo revisen también más en extenso. Y al final les compartiré también las diapositivas. Siempre al final de nuestros webinars compartimos las diapositivas como insumo para ustedes, ¿no? Para que puedan dialogarlo con otras personas y revisar las referencias. Entonces, bueno, calidad de energía es importante, ya vamos a ver por qué. Ventilación, que ahí puedo incluir también temperatura y humedad, que está más abajo. Ventilación es muy importante porque, bueno, también vamos a ver un poquito de eso. Los data centers tienen una manera especial de ventilarse y es con un flujo de aire de abajo hacia arriba. Me refiero a un flujo de aire frío. Normalmente el flujo de aire caliente sube, ¿no? Por densidad, es menos denso que el aire normal y tiende a subir de manera natural. Pero en un data center tenemos también que forzar el aire frío a que suba, ¿ok? Y arrastre también de paso el aire caliente. Y esto se hace así y muchos de ustedes habrán visto en los data centers
los pisos falsos y a lo mejor pensemos que la única utilidad de los pisos falsos son cablear, pero no. La otra utilidad es también servir como una parte importante del sistema de ventilación. Bueno, también tenemos fuego y humo. Vimos también que en uno de los estudios se menciona también fuego y seguridad, que ya aquí no estoy hablando de la seguridad de red, que es la que se monitorea a veces de manera más habitual, sino de seguridad física, ¿no? Muchos errores son humanos porque alguien desconectó sin querer algo, etcétera. Y esos errores se pueden prevenir si nosotros monitoreamos, no solo con cámaras de seguridad, que es el icono que está aquí, sino que monitoreamos el acceso a los racks. Podemos saber cuándo alguien abre un rack, cuándo alguien abre un rack a una hora sospechosa o que no es habitual, para estar alertas y tomar acciones en caso de eh, que algo suceda. Hace muchos años, podré decir 20 años o un poco más, eh, algunas visitas a data centers, yo recuerdo en los Estados Unidos, la seguridad era, la seguridad física era mucho más tomada a la ligera que ahora. Ahora se la toma mucho más en serio. Yo entraba a un data center simplemente firmando un papel en la entrada del data center. Yo me acuerdo un data center, no voy a mencionar el nombre, donde yo iba y simplemente en una hojita firmaba y entraba. Pues bueno, eso es muy proclive a engaño, ¿no? Ahora nos piden mucha más información o tenemos algún tipo de llave de acceso seguro para ingresar. Bueno, esto como un overview de las cosas que podríamos hablar hoy. Bueno, en el primer tópico, que es calidad de energía, solo voy a hablar de dos cosas aquí ahora, que es calidad de energía y ventilación. No puedo hablar de todo ahora, pero bueno, comenzando con calidad de energía, un paper muy interesante, se los dejo aquí, se lo pueden descargar, es gratuito, simplemente tienen que ingresar su mail y les llegará a su email el PDF con el paper, se los dejo aquí. Alguna de la información, obviamente no toda, mostrada aquí, está basada en este paper y en otro, que bueno, no he puesto el otro por ahora. Pero bueno, centrándonos en el tema de calidad de energía, que algunas anomalías que producen o pueden producir potenciales daños son las siguientes. Transientes, que son picos breves. Aquí decimos eventos de variación de voltaje o corriente de corta duración. Estos picos breves se pueden determinar o observar observando la onda de voltaje o corriente de manera constante. Las posibles consecuencias son un posible daño en equipos eléctricos, incluida la infraestructura de TI. Interrupciones del servicio, bueno, eso es lo que hemos estado acostumbrados a censar, es decir, la falta del servicio de energía eléctrica. Y aquí hay algo importante. Normalmente los data centers confían mucho en el UPS y a veces no se hace un monitoreo o pruebas del UPS de manera regular. Y si el UPS falla, luego tenemos el siguiente escalón, que es un generador. Y este generador a veces tampoco se revisa con regularidad. Eso también puede ser automatizado, porque la clave de aquí es automatizar. Hay tantas cosas que hacer que no podemos tener una persona de manera manual haciendo las tareas todo un siempre. Necesitamos un sistema que gestione por nosotros o que nos ayude al menos en parte de la gestión, en lo que es automático, en lo que se puede automatizar, para de esa manera liberar la carga del personal, porque el personal siempre puede tender a un error humano, ya lo vimos en el pastel anterior. Bueno, interrupciones ya sabemos que se pueden corromper los datos, podemos perder información, etcétera. Subvoltajes también, voltajes debajo del valor nominal, sobrevoltajes, y aquí también incluiría sobrecorrientes, que es algo muy importante, subcorrientes no, pero sobrecorrientes sí. Sobrevoltajes, sobre el valor nominal, y aquí hay algo especial también, hay sobrevoltajes altos, muy altos, que a veces se producen
luego de descargas eléctricas. Bueno, obviamente esto puede producir daños a equipos de nuestra infraestructura de TI. Distorsión, que eso es algo que casi nadie monitorea, pero ya vamos a ver por qué es particularmente útil en un data center. Son imperfecciones sobre las ondas sinusoidales, es decir, ruido, eh, por lo general inducido por otros componentes dentro de nuestro data center o facilidades cercanas. Cuando pasamos ya a través de un UPS, esto se minimiza bastante, pero no del todo. ¿Por qué? Porque las distorsiones internas aún pueden existir, es decir, las causadas por equipos que tengamos dentro de nuestro mismo data center. Fluctuaciones, por ejemplo, un voltaje bajó a 115 voltios en lugar de estar en 120 por un periodo de tiempo de 4 minutos, eso es una fluctuación. Variación de frecuencia, cambios en la frecuencia nominal, esto es poco común, pero se puede monitorear también, y esto puede confundir al UPS, así como otros de los síntomas que hemos visto, y hacer que el UPS se ponga en modo respaldo, porque él piensa que realmente hubo un corte o un fallo de voltaje, ¿no? ¿Por qué decía yo que el tema, voy a retroceder un poquito, vimos aquí el tema de distorsión, ¿no? Perdón, vimos aquí el tema de distorsión. ¿Por qué decía que el tema de distorsión es particularmente útil en un data center? Y es precisamente porque tenemos equipos de cómputo. El tener equipos de cómputo significa que la carga eléctrica que está viendo la empresa eléctrica o el UPS o el generador no es una carga resistiva ideal, sino más bien es una carga particular, que tiene un comportamiento eh, particular. ¿Qué quiero decir con particular? Que se trata de una fuente conmutada, es decir, está conmutando, está dejando conducir la corriente eléctrica por periodos cortos de tiempo dentro del ciclo de una onda senoidal. Nosotros vemos aquí esta figura donde el voltaje es la onda celeste y la corriente es la onda amarilla. Vemos que en un circuito resistivo ideal, nosotros deberíamos tener las dos ondas con una forma similar, pero acá vemos que la onda amarilla tiene una forma extraña, ¿no verdad? No es una onda senoidal. Eso, en conclusión, es ruido. Cualquier onda que se aleje de la onda senoidal fundamental es ruido. Así de sencillo, ¿no? Entonces, una fuente conmutada es una fuente especial que fue inventada hace muchos años, que tiene una particularidad buena, que es muy eficiente, pero tiene una particularidad mala, y es que produce mucho ruido eléctrico, lo que las personas del sector eléctrico conocen como armónicos. El ruido sí puede ser un problema, impacta la disponibilidad y calidad de las telecomunicaciones. Si yo tengo por ahí un cable no blindado, ese ruido puede afectar mis comunicaciones, haciéndolas más lentas. En el caso de los equipos de networking, ya están diseñados para que si ven este tipo de inconvenientes, retransmiten paquetes. ¿Pero qué significa retransmitir un paquete? Disminuir el ancho de banda útil. Entonces yo tengo mi red haciendo mucha retransmisión de paquetes en lugar de estar utilizando para transmitir información útil al usuario. Entonces, en conclusión, las fuentes conmutadas son una fuente de problema que nadie monitorea, o al menos de lo que he visto, casi nadie, y eso es un potencial problema en comunicaciones. Decimos, bueno, ¿por qué tenemos una latencia o una pérdida de paquetes grande? No sabemos por qué. Y una de las razones puede ser calidad de energía, precisamente que tengamos mucho ruido debido a fuentes conmutadas o cualquier otra cosa. Por ejemplo, luminarias LED también producen muchos armónicos. Una luminaria fluorescente que está con un balastro defectuoso produce mucho ruido eléctrico y es algo que nadie está monitoreando para mejorar la calidad del servicio. Bueno, recomendaciones en cuanto a calidad de energía. Primero
que se monitoree como mínimo por rack, es la recomendación. Es decir, que en cada rack yo pueda tener un monitor de calidad de energía, porque de esa manera, al tener esa resolución, yo puedo de una manera mucho más rápida. Recordemos que aquí a veces el tiempo es el principal factor, porque nosotros estamos ofreciendo disponibilidad y algunas personas o algunas empresas ofrecen disponibilidad de 5 9, es decir, 99.999% de disponibilidad. Eso nos deja poquísimo tiempo al mes para resolver un problema. Es decir, tenemos que estar como en la Fórmula 1, cuando un carro llega a pits y nos toca cambiar las llantas. Es una cosa, es una carrera contra el tiempo. Entonces, la resolución por rack nos va a permitir ir directamente al rack con problemas. No sirve de mucho o no sirve casi de nada hacer un monitoreo de calidad de energía por todo el facility o por todo el data center, porque de esta manera yo sé que hay un problema, pero tengo 3.000 equipos. ¿Cómo sé qué equipo es el que me está causando problemas o mayores problemas? ¿O es un grupo de equipos disperso? En empresas el problema se puede mitigar a lo mejor con 1 o 2 dispositivos de monitoreo de calidad de energía, porque una empresa no tiene un data center tan grande, ¿no? Sin embargo, en una empresa, al menos de las que pretenden ser Tier 3, por poner un ejemplo, ya estamos hablando de que nosotros deberíamos tener una altísima disponibilidad y por lo tanto el tiempo de resolución de un problema debe ser el menor posible y es crítico. Bueno, monitorear sistemas de respaldo, es decir, monitorear la calidad de energía en sistemas de respaldo, que tampoco se hace muy habitualmente. Monitorear calidad de energía en chillers o sistemas HVAC, casi tampoco se hace, es decir, se confía en que el sistema de chiller o de enfriamiento está funcionando bien o tiene un backup. La gran mayoría de data centers confían ciegamente en sus backups y hacen muy poco mantenimiento predictivo o preventivo. ¿Okay? Entonces, quiere decir que su máxima contingencia es su backup. Eso es lo que quiere decir. Y que es más probable llegar a esa máxima contingencia que si yo hiciera mantenimiento predictivo o preventivo. La otra recomendación es siempre tener un plan de acción en caso de incidente, por lo mismo de actuar de una manera expedita y monitorear al menos los siguientes parámetros que voy a mencionar, los más importantes. Factor de potencia, en un caso ideal no menor al 0.9%. Recordemos también que en algunos países, bueno, al menos acá en Ecuador, la empresa eléctrica nos penaliza si ese factor de potencia está muy debajo del 1. ¿Okay? Entonces, es muy importante también porque si tenemos un sistema de HVAC, probablemente el sistema de HVAC, o sea, de aire acondicionado, él es el que nos está eh, eh, alterando el factor de potencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacen los data centers? Se las ingenian para poner un banco de capacitores. Pero si este banco de capacitores no es un banco de capacitores dinámicos, sino que es un banco de capacitores estático, tengo la posibilidad de que el factor de potencia se corrija la mayor parte del tiempo. Pero si hay poca carga conectada, de repente el factor de potencia pasa a ser negativo. Y eso también es penalizado. Es decir, por ponerlo en otros términos, el factor de potencia deja de ser inductivo y pasa a ser capacitivo porque tenía un gran banco de condensadores. Ok, corriente de tierra. Casi nadie la monitorea. Eh, las personas piensan que tener un sistema de puesta a tierra, así sea el mejor del mundo, así tengan barras con gel especial enterradas a tantos metros, piensan que eso los va a salvar de un problema. Y probablemente los salve de uno de los mayores problemas, que es el alto voltaje en sí. Pero no los va a salvar de otro, que es el ruido eléctrico y un potencial problema de seguridad o choque eléctrico. Si nosotros tenemos un cuello de botella
en el sistema de puesta a tierra, tenemos que saber que ese problema está ahí. Porque si no lo solucionamos, lo que produce una mala puesta a tierra es básicamente ruido, aparte de los problemas de seguridad. Entonces, ya vimos antes que el ruido puede producir inconvenientes en las comunicaciones, tanto en el cable o con las telecomunicaciones, porque está interfiriendo con las señales digitales que están pasando por allí. Los equipos, como mencionamos, transmitirán ese paquete, pero entonces el ancho de banda disponible útil va a ser menor. ¿Okay? Aparte de que pueden suceder cosas inesperadas, inexplicables, porque estoy transmitiendo señales donde no hay una integridad de la data, ¿no? Bueno, monitorear el ruido per se, bueno, me salté la amplitud, perdón. Obviamente monitorear la amplitud de voltaje y corriente. Bueno, el ruido, monitorear los armónicos hasta grado 7, yo diría que hasta grado 9, que más o menos vendrían siendo como 500 algo hertz, son interesantes de monitorear. Y potencia, pues porque obviamente es el indicador que nos dice cuando hay un pico exagerado, es decir, cuando hay un consumo instantáneo exagerado. Y si esos picos son periódicos, pues a lo mejor hay un equipo que está comenzando a funcionar mal. Un capacitor abierto dentro de una fuente, un problema de soldadura fría dentro de una fuente de poder. Acordémonos también que las fuentes redundantes eh, si bien no necesariamente implican el doble de potencia, sí implican más de, más de una fuente. Es decir, tengo dos fuentes conectadas al mismo tiempo por si se apaga una. Entonces, tengo un consumo de potencia sustancialmente mayor. Y esto también puede producir problemas que tenemos que sopesar. Bueno, acá en Ubox tenemos una interfaz para monitorear todos esos parámetros. Déjenme ver si se las muestro en vivo mejor, porque aquí en la pantalla no se aprecia. Bueno, acá tenemos una típica pantalla de monitoreo. Entonces yo aquí estoy viendo, por ejemplo, corriente. Esto es un trifásico. ¿Ok? Puedo apagar eh, cada una de las fases para ver su medición. Yo estoy viendo aquí que en este rack tengo 70, casi 70 amperios. ¿Ok? Es bastante. Ahora los racks pueden ir desde hay racks en data centers grandes que pueden ir hasta los 15 kilovatios inclusive, lo cual es bueno, exagerado con respecto a lo que antes se estilaba, que era un rack no tenía más de unos 5 kilovatios. Ahora eso se ha disparado enormemente por la densidad, es decir, los equipos ahora son más densos. En un equipo de un UTE podemos tener una potencia de cómputo bastante grande, y también por las cosas que están sucediendo con inteligencia artificial. Es decir, tenemos bastante poder de cómputo, tenemos gente haciendo criptomonedas que eh, gasta energía que da miedo. Entonces, tenemos también que tener presentes esa tendencia, ¿no? Que los parámetros a ser, mejor dicho, cada vez la potencia que consume un rack es mayor y los problemas, por ende, son mayores. Los cables a veces son los mismos y eso ya me causa una alarma grande, ¿no? Si tenemos un data center diseñado con un calibre de cable X y sucede que el comportamiento de los usuarios se dispara, es por simple lógica predecible que ese cable X a lo mejor ya no va a ser suficiente, que va a haber problemas de calor ahí y por ende posibles desastres. Bueno, aquí tenemos entonces monitoreando corriente. Aquí monitoreamos voltaje, vemos un voltaje bastante estable. Voy a posarme sobre un punto. Vemos, bueno, acá no, acá tenemos 130 voltios. No había visto con exactitud. Mientras que en ciertos momentos tengo 125 voltios. ¿Okay? En general, no es algo para alarmarse mucho, pero estamos viendo variabilidad. Es decir, los sobrevoltajes, subvoltajes no son un mito. Las fuentes están preparadas para esto, incluso para mucho más. Hay fuentes que trabajan sin problema hasta 260 voltios y desde los 100 voltios. Entonces,
Tenemos un colchón. Sin embargo, no debemos dormirnos, no todas las fuentes son iguales, no todos los equipos que están en un rack son iguales. Y aquí vemos algo grave, por eso seleccioné precisamente esta gráfica. Aquí vemos el factor de potencia. Vemos que en una de las fases, la verde, que es la que estoy mostrando aquí, tenemos incluso momentos en que el factor de potencia es negativo. Seguramente esto es por un banco de capacitores, seguramente, que está conectado y que, bueno, fue sobredimensionado, o a lo mejor la carga para la que fue originalmente dimensionado está desconectada. Y como no es automático, pues bueno, la carga en vez de inductiva se torna capacitiva. Lo que hemos hecho es bajar esta fluctuación del lado inductivo hasta el lado capacitivo. Si bien eso puede ser una solución en la mayoría de los casos, aquí vemos que en esta fase el factor de potencia es terrible. Mientras que en otras, aquí parece que hay un lapso de tiempo. Veo que es desde las 9:30 de la mañana del día de ayer hasta las 2:30 p.m., 2:18. El factor de potencia casi estuvo en 1, pero de ahí hay muchas distorsiones. Y vemos la otra fase, que digamos que es la normal, donde el factor de potencia casi siempre está en 1. La fase que está aquí en azul, que vemos precisamente que es esta fase que vemos arriba, que está consumiendo eh, eh, bastante corriente. Bueno, potencia y energía, esto es un acumulado que se resetea cada mes, como que si fuera un medidor de energía eléctrica. Entonces, bueno, eso les quería mostrar. Voy a volver a las diapositivas. La tengo aquí, sí. Bueno, entonces es un poco lo que tenemos en la nube y lo que podemos hacer para monitorear. ¿Cómo monitoreamos? Nosotros monitoreamos usando un dispositivo U-Box, que es un dispositivo diseñado por nosotros, de precisión, que utiliza lo que se llaman bobinas Rogowski o bobinas flexibles, que son muy fáciles de conectar, es decir, no son invasivas. Yo envuelvo el cable de corriente que va al rack y eso es todo. No tengo que desconectar, no tengo tiempo de para. Déjenme ver si les enseño una. Aquí tengo una. Espero que se esté viendo el video. Entonces, aquí tengo una bobina. Digamos que el cable va en el medio. Y lo que yo hago es esto. Pongo el seguro y ya. Envuelvo el cable y comienzo a medir. Estas bobinas son capaces de medir cantidades grandes de corriente, incluso hasta 1000 amperios, que bueno, es una barbaridad y eso no va a ocurrir en un rack, pero esa es la virtud de esta bobina, aparte de su flexibilidad, es decir, que comparado con otras soluciones arcaicas, no utilizamos transformadores de núcleo partido, que son pesados, que involucran una infraestructura. Por el simple hecho de sostenerlo, hay que hacer una base donde lo pueda atornillar. Acá no, acá es muy fácil de instalar y no tiene problemas de envejecimiento como un transformador de núcleo partido, donde el transformador de núcleo partido es un núcleo, como su nombre lo indica, de ferrita, que en algunos casos se puede saturar fácilmente o se puede fracturar. Y esa fractura a veces no es visible, pero tiene un problema ya, y ese mismo problema hace que la medición sea inexacta o tienda a mostrar un ruido que no existe. Entonces, esto es muy liviano, súper liviano, se puede envolver a través de un cable muy grueso inclusive. Tenemos de varios tamaños, acá tenemos otra de un tamaño mayor, no sé si se aprecia. En todo caso, bueno, eso es lo que disponemos con nuestra solución. Y vamos a otro tópico, que es el segundo tema. El primer tema, entonces, que he abordado es calidad de energía. Al final, estoy tratando de ir un poquito rápido, pero pausado a la vez,
de tener un balance allí para poder llegar al final a preguntas, porque lo realmente interesante a veces de estos webinars es las rondas de preguntas, ¿no? Porque muchas de las cosas aquí quedan en el aire o yo no las puedo prever, pero no puedo saber los problemas de todos, ¿no? Entonces es bastante nutritivo tener ese intercambio de preguntas que haremos al final. Entonces solo voy a hablar de dos cosas nada más, pero como ustedes vieron al principio se puede monitorear mucho. La una es calidad de energía que acabo de ver y la otra es ventilación e incluido ahí temperatura y humedad porque es lo que se mide usualmente. Entonces, bueno, la ventilación en un data center es crucial para mantener el funcionamiento óptimo. Se utilizan ventiladores para forzar el flujo de aire frío. El flujo de aire caliente de manera natural tiende a subir por diferencia de densidad, pero el aire frío no. Normalmente los sistemas de aire acondicionado se colocan arriba. Si ustedes están en una casa, los aires acondicionados están arriba. Y si se han preguntado el por qué, es precisamente porque el volumen de aire frío tiende a bajar, sí, por diferencia de densidad, es más pesado que el aire normal. Y si yo tengo el aire acondicionado abajo, que lo he visto en un par de ocasiones, el problema es que el aire frío se queda en las piernas de las personas. Entonces no sirve de nada. Y justo en un data center el flujo de aire frío está abajo. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces está mal diseñado. No, está bien, sino que necesita una cosa adicional y es forzar ahora ese flujo a subir. El flujo de aire frío está debajo de el volumen de aire frío está debajo de ese piso falso, que esa es una de sus utilidades, y con presión positiva, es decir, teniendo ese falso presurizado, nosotros logramos que ese flujo de aire frío suba y de paso vaya subiendo junto con el aire caliente y de esta manera enfriando nuestros racks. Ahí vemos algunos racks y vemos unas flechitas que nos indican cómo sucede este flujo desde el piso falso hasta el tumbado falso. Bueno, aumentos de temperatura producen fallos en los equipos de cómputo y red. Esto no hace falta ahondar mucho. Yo he visto muchos casos de equipos que simplemente se apagan porque los equipos actuales están diseñados para estar monitoreando en sus mainboards la temperatura del CPU. Entonces, de repente escuchamos que un ventilador extra se enciende en el servidor y es porque él detectó un cambio de temperatura o subió mucho la temperatura. De repente se enciende otro ventilador y cuando ya está full escuchamos un ruido intenso y no puede hacer ya más de eso. Se acabaron los ventiladores. El resto queda en manos de la ventilación del data center. ¿Okay? Y algo importante es que, por razones técnicas también, lo que no monitorean los servidores es la humedad, la temperatura casi siempre, porque es probablemente entre los dos parámetros el más crítico. Pero la humedad es muy importante porque puede conducir a problemas que a veces no tienen explicación. Decimos, qué le pasaron? ¿Por qué se me dañaron varios equipos en esta temporada? ¿Por qué esta coincidencia? Y entonces es porque a veces el aumento de humedad produce condensación en los componentes electrónicos. Entonces ya no funciona nada igual. Y si le sumamos al aumento de humedad el polvo, es decir, no hemos cambiado filtros en el data center y tenemos bastante polvo, que a veces no es muy visible porque hay diferentes tamaños de diámetros de partículas de polvo, esta humedad y temperatura forman una masa, perdón, este polvo con la humedad forman una masa que se deposita encima del mainboard y que puede causar cortos. No sé si en algunos casos han vivido la experiencia de destapar un mainboard que de por sí ya en la tapa se ve que está sucio por dentro y ver esta película o esta masa que ya contiene inclusive polvo y el polvo puede contener partículas de grasa y nosotros no entendemos cómo esa grasa pudo llegar al mainboard del servidor. Entonces, bueno, cosas que pasan y que uno ve. Un poco para ilustrar lo que
con las personas que están habituadas a la climatización y están habituadas a estándares. Bueno, esto es ASRAE, que es una organización que hace estándares en los Estados Unidos y que norma todo este tipo de todo lo que tiene que ver con el cooling, con aire acondicionado y con equipos de aire acondicionado. Y ellos tienen sus guías para data centers. ¿Okay? Entonces, el grafiquito de la izquierda, me voy a centrar allí, la derecha es la tablita de la cual se ha sacado el gráfico de la izquierda, es lo mismo, sino que a la izquierda lo podemos ver de manera más visual. Nosotros tenemos la humedad, obviamente aquí está el máximo, que es el 100%, y tenemos diferentes curvas de humedad. Nosotros también tenemos la temperatura, y esto que dice dew point es lo que se denomina punto de rocío, que es muy importante medir. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué es el punto de rocío? El punto de rocío, imagínense que yo tengo un cuarto con cierta humedad y cierta temperatura. Si yo comienzo a bajar la temperatura y consistentemente bajo la temperatura, y ese aire, supongamos que está saturado, está al 100% de humedad, está saturado, pero esa humedad está en el aire, está disuelta en el aire. Pero si yo comienzo a bajar la temperatura, lo que pasa es que ese aire ya no va a poder contener la misma cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua se va en forma de pequeñas esferitas a comenzar a depositar en las superficies donde se tenga contacto. Es lo que conocemos como rocío en las mañanas, es decir, la temperatura bajó en algún punto de la madrugada, el aire estaba saturado porque hubo exceso de lluvia, no lo sé, y se condensa en las hojas de nuestras plantas y vemos un espectáculo hermoso, que es el rocío. Pero en el data center es un espectáculo tétrico, pasa a ser ya de una película de terror. Entonces, el punto de rocío es la temperatura a la que se debe disminuir el aire del ambiente para que comiencen a haber condensaciones. Por eso es crítico monitorear. Es decir, si el data center está muy frío, también puede ser un problema. No piensen que un data center frío, oh bueno, entonces tengo todos mis equipos bien, porque no se están calentando, entonces bájale más al aire acondicionado. No. Si bajamos mucho el aire acondicionado, podemos tener condensación y eso es un problema grave. Entonces, ¿qué nos dice ASRAE? Nos dice que la zona segura es esta zona roja, recomendada, es justo lo que está aquí, dice recomendado. Si nosotros nos alejamos hacia acá, ya estamos, estas son las curvas de humedad, es el área peligrosa de la humedad, por eso he puesto problemas con humedad relativa, porque así se llama, humedad relativa. Y si nos desplazamos hacia acá, si no tenemos esta superficie roja, sino que un poquito más a la derecha, ya comenzamos a tener problemas de temperatura. Ojo, son dos problemas diferentes. Problema de temperatura, servidor se puede apagar, fuente se puede quemar. Problemas de humedad, condensación, mainboard se puede cortocircuitar, etc. Este es son los guidelines de ASRAE, el más reciente es de 2015, por eso he puesto aquí, justo si ven aquí, dice 2015, pero ustedes van al sitio de RAE y se lo pueden descargar de manera gratuita. Es un PDF, es mucho más extenso, obviamente, que esto que les estoy mostrando. Las guías son mucho más extensas y complejas, pero digamos que he resumido bastante en esta lámina y como una conclusión rápida, se puede decir que con un simple monitoreo de temperatura y humedad relativa puede ser suficiente. Sin embargo, vamos a ver la dinámica del data center. Esto es una simulación. Lo que está en rojo es temperatura mayor. Entonces vemos que no necesariamente en el data center, y bueno, por lógica no tiene que ser igual o uniforme la distribución de temperatura en un data center. Por lógica no, porque hay unos equipos que hacen ciertas labores de cómputo intensivas, hay otros que no. Hay unos equipos que a lo mejor tengan un problema con la temperatura, hay otros que no. Entonces, para poder determinar estos puntos calientes y fríos,
De nuevo, lo útil es tener una resolución al mínimo por rack. Podemos tenerla con más resolución, pero como mínimo por rack. Aquí una figura también, solo para mostrar una de las posibles razones de, de la diferencia de temperatura, a veces en racks exactamente iguales, podría darse el caso, los racks, esto es un rack o un cabinet, ¿no verdad? Que están cerca de lo que aquí dice crack, que es el aire acondicionado, tienden a estar más ventilados o más fríos que los que están lejos. El flujo de aire es como cuando tenemos una tubería larga, imaginémonos que le hacemos agujeritos, probablemente el último agujerito, que está más cerca del extremo, tenga una presión menor y sea un chorro más pequeño que el que está al principio, porque hay caída de presión a lo largo de esa tubería. Lo mismo pasa aquí con el ducto, entre comillas, es decir, el piso falso. El último equipo tiene un flujo menor de aire y eso hace que por obvias razones se caliente más. Pero esto ya es un asunto de diseño que hay que tener en cuenta. En todo caso, el monitoreo ayuda a mantener observada esa zona donde no se está teniendo el mismo intercambio de temperatura, no se está retirando el aire caliente que en los servidores que están junto a la unidad de aire acondicionado. Esta es la solución que tenemos nosotros, una solución también hecha aquí en Ecuador, eh, utilizando las tarjetas que ya han visto, una solución que tiene 2 años de garantía. Este aparatito simplemente se coloca en el rack y ya, nada más. Puede monitorear otras cosas adicionales que en data centers no se usan. Por ejemplo, CO2 no tiene sentido monitorear en un rack, entonces se la deja por fuera. Pero también puede monitorear cosas que son interesantes, como polvo. Él puede monitorear humedad, temperatura y polvo. Es decir, no solo polvo si existe o no, sino cuántas partes por millón y de qué tipo de partículas de polvo estoy hablando. Entonces, esto es útil para lo que les comenté antes, ¿no? Tener en cuenta que la combinación a veces no es polvo, o sea, no es que tenemos ventanas en el data center, pero a veces tenemos casos, yo he visto casos, fumigación. De repente el data center contrata una empresa de fumigación que va a las áreas administrativas en la madrugada y fumiga. Y sucede que esto es un tipo que entra con una mochila, con alguna especie, no sé, de insecticida, y lo va rociando. Nosotros pensamos que, bueno, eso no tiene nada que ver con el data center, pero por los ductos podría introducirse a nuestro centro de cómputo estas partículas que a veces son lípidos y causarnos problemas. Yo no les he puesto aquí una foto de un rack porque ayer en la noche haciendo la presentación, esta es la que encontré. Aquí está el mismo equipo monitoreando un refrigerador de un hospital donde se tienen fármacos y cosas a muy baja temperatura, pero es el mismo equipo que les estoy mostrando aquí. ¿Ok? Algunas cosas más interesantes que hace el equipo: detección de humo, detección de fuego y bueno, algo muy interesante es que se puede conectar directamente a lo que se llaman supervisores o controladores de campo de aire acondicionado, de sistemas de aires acondicionados, usando el protocolo BACnet, ¿okay? Y usando Modbus, que encima de un cable RS485 se monta Modbus y encima de Modbus se monta BACnet, esa es la pila, y de esa manera se puede comunicar con equipos de aire acondicionados diciéndole, oye, mi temperatura es tal, oye, en este rack tengo una humedad de tal, oye, aumenta el ventilador, aumenta el compresor y ese tipo de cosas, ¿no? En la próxima semana vamos a hablar de edificios inteligentes y ahí voy a ahondar un poco más de esta característica interesante, pero en data centers puede ser muy útil, al menos si tenemos sistemas de enfriamiento y ventilación inteligentes. Puede ser muy útil tener estas unidades conectadas no solo al Wi-Fi o al Internet, sino también a estos sistemas. Algo que se ha pasado por alto decir, este equipo que están viendo aquí, voy a poner la foto de nuevo, tiene un backup
en cuanto a su conectividad. Normalmente se comunica por Wi-Fi. Pero tiene la opción de que si falla el Wi-Fi, se puede conectar con otra tecnología que se llama LoRaWAN, que es una tecnología de bajo consumo y larga distancia, inalámbrica, que puede servir de backup, porque si yo tengo un problema de conectividad, se cayó, hay un corte en el data center, que es la pesadilla de todos los administradores, ¿no, verdad? Yo no tengo manera de saber la data del monitoreo tampoco, porque se me cortó el enlace precisamente. Entonces, este equipo tiene un backup, inclusive para ese caso, vamos a decir, el caso del Armagedón. Y bueno, voy a quedarme ahí, voy a quedarme hasta aquí explicando estos dos, el tema de ventilación y el tema de calidad de energía. No voy a ir más allá en virtud del tiempo, ya, aunque no parezca, ya es 1 hora. Bueno, muchas gracias Edgar, César, y nos vemos la semana que viene. Por mi parte, muchas gracias también a todos. Siempre es un honor estar en conjunto con Tech Expert, colaborando en estos webinars y a las órdenes. Nos gusta la tecnología y estamos aquí justo para disolver dudas en la medida de lo posible y mientras podamos, ¿no? Mientras sea nuestra área de competencia. Encantado, muchas gracias y hasta el próximo jueves.